Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos el debate, titulado El Paracletos es Jesucristo. No existe la tercera persona del Dios Trino. Desenmascarando el trinitarismo. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar la refutación de los audios que envió aquí el trinitario Gustavo. Vamos a irlo escuchando uno por uno, parte por parte, para irlo refutando punto por punto, todo lo que él dijo, todo, vamos a refutarlo. Comencemos escuchando este primer audio, que fue el primero que le envió. El Espíritu Santo es el Paracleto en el griego, la tercera persona de la Trinidad, como decimos, o bíblicamente, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero está compuesto de la misma sustancia del Padre y el Hijo, conforme hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, como pueden ver aquí, o pueden escuchar aquí en este audio, aquí inicia este trinitario Gustavo, que tiene también el nombre Agente de Dios. Oiga el nombre que él se puso, Agente de Dios. Pero bueno, aquí inicia Gustavo diciendo que el Espíritu Santo es la tercera persona del Dios Trino. Y yo pregunto a cualquier trinitario de este grupo, ese sobrenombre, la tercera persona del Dios Trino, ¿quién se le inauguró al Espíritu Santo? ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, aquí Gustavo reconoce que ni siquiera Trinidad aparece en la Biblia, sin embargo él cree en eso, en la Trinidad. Y cree que el Espíritu Santo es una persona, literalmente como el Padre y el Hijo. O sea que los tres están envueltos en una misma sustancia, tres personas divinas que forman un Dios embutido. O sea, tres metidos en uno. Porque eso es precisamente lo que predican los trinitarios. Entonces la pregunta que yo le hago a los trinitarios, ¿dónde ustedes aprendieron? ¿Quién les enseñó a ustedes que el Espíritu Santo es una supuesta tercera persona de un Dios trino? ¿Dónde aprendieron eso? Porque evidentemente no fue en la Biblia. Entonces, ¿quién les enseñó eso a ustedes? Yo quiero, trinitarios, que alguno de ustedes me responda esta pregunta. Pero fíjense que hay otra cosa que dice aquí este personaje que tiene el nombre de Agente de Dios, también llamado Gustavo el Trinitario. Él dice que el Espíritu Santo es literalmente el Paracletos, el otro consolador. Yo voy a demostrar que eso es mentira. En realidad, el Paracletos, el otro consolador, es literalmente el Señor Jesucristo en persona. El Señor Jesucristo, que una vez subió al cielo, luego de resucitar, cuando subió al cielo ya glorificado, a la diestra del Padre, pues el Padre envió a los corazones de los creyentes el Espíritu de su Hijo. Y a través de ese poder, de ese Espíritu, entonces Jesucristo habita en los creyentes. Y a eso es lo que la Biblia le llama el Paracletos o Consolador. Y yo se lo voy a demostrar. No hay nada en la Biblia que certifique que una supuesta tercera persona de un Dios trino sea el Paracletos. Ahora hay que reconocer que parte del problema que tienen los trinitarios es que ellos se guían por los concilios que los adoctrinan a ellos. Ellos van a seminarios, hacen cursillos, incluso hasta diplomas le dan. En esos cursillos del sistema evangélico pentecostal, o puede ser del catolicismo romano. Y entonces ahí donde ellos aprenden estos asuntos extraños como el trinitarismo, con un montón de ecuaciones que evidentemente son antibíblicas. Porque si ustedes, por ejemplo, se leen concienzudamente el credo de Atanasio, un credo católico romano, trinitario, ustedes verán ahí que las fórmulas que aparecen en ese credo de Atanasio no existen en ninguna página de la Biblia, en ningún sitio. Que incluso en el credo de Atanasio no hay ni siquiera un versículo bíblico impreso ahí para apoyar al Dios Trino. Eso es lo que está lleno de fórmulas antibíblicas. Entonces, en ese credo de Atanasio, principalmente, donde se encuentra
párrafos, por ejemplo, que dicen, literalmente dicen, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo Dios, que los tres poseen la misma eternidad, que los tres son coeternos, coiguales, ni uno es mayor ni menor que el otro, etcétera. Eso dice el credo de Atanasio, un credo trinitario católico, pero eso no lo dice la Biblia. Entonces vemos a estos trinitarios defendiendo a su Dios trino, pero ¿cómo lo hacen? Retorciendo la Biblia, porque no puede ser de otra forma. O sea, no puede ser de otra manera. Es imposible que sea de otra manera. Entonces, fíjense bien, el que le guste registrar la historia, porque yo sé que hay cristianos que les gusta la historia, pues bueno, yo les voy a dar unos datos acá. Busquen en la historia del cristianismo católico romano el llamado Concilio de Alejandría. Búsquenlo, eso fue en el año 362. Ahí fue en ese concilio donde se comenzó a decir que el Espíritu Santo era una persona divina. Ahí en ese concilio, 362 años luego de Jesucristo subir al cielo. Ahí se comenzó a proclamar eso, que el Espíritu Santo era una persona divina. Pero vamos a otro dato importantísimo. Para los cristianos como yo, que les gusta la historia, registrar la historia, indagar, porque a mí me gusta eso. Vamos al año 381, donde nos encontramos con el Concilio Católico de Constantinopla I, donde fue redactado el credo niceno-constantinopolitano. ¿Y qué aparece en ese credo? En ese credo hay una cláusula que reza de la siguiente manera: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que junto al Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Eso dice ese credo católico romano. ¿Pero dónde dice eso la Biblia? En ningún sitio. Porque en ningún sitio de la Biblia al Espíritu Santo se le llama Señor, dador de vida, en ninguna parte. Y mucho menos vamos a encontrar al Espíritu Santo recibiendo adoración y gloria. Adoración como la recibe el Padre o gloria como la recibe el Señor Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia existe tal cosa. ¿Pero dónde existen? En los credos católicos romanos, que fueron lo que convirtieron al Espíritu de Dios en una supuesta, entre comillas, tercera persona de un Dios trino. Yo he debatido, o mejor dicho, sostenido ya muchos debates con diferentes trinitarios. Y hay algunos que cuando me escuchan hasta dicen y me acusan: pero tú no crees en el Espíritu Santo. Oigan, de lo que me acusan esta gente, que yo no creo en el Espíritu Santo. Entonces yo lo que le respondo es: bueno, yo sí creo en el Espíritu Santo, pero como lo dice la Biblia, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, una energía que emana de Dios, el Padre en primer lugar, y ese poder también lo tiene Jesucristo. Y ambos, el Padre y el Hijo, comparten ese poder con los creyentes. Y de ese modo, el Padre, el Hijo y los creyentes se convierten en uno. Eso es lo que yo creo, porque eso es lo que me enseña la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que yo no creo? Pues yo no creo en la tercera persona del Dios Trino. Eso es lo que yo no creo, porque eso es 100% antibíblico y satánico, porque la Biblia no enseña un Dios embutido de tres personas divinas metido en uno. Porque oigan el lío de los trinitarios, el problema que ellos tienen. Ellos hablan de tres personas y cada una de esas tres personas tienen el título Dios. Cada una de esas tres personas son todopoderosas las tres. Cada una de esas tres personas son coeternas y coiguales. Oye, por estar hablando de tres personas, ¿cómo luego vienes tú a decirme que es una sola persona? Algo que no saben contar. Porque tres son tres y uno es uno. Si tú me dices tres personas, pues son tres personas. Ahora, si tú me dices una persona, pues es una sola persona. O es que esta gente con esta doctrina satánica no sabe ni contar. Cuando ellos me dicen a mí
El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Jesucristo es Dios. Bueno, si tú me dices eso, tú me estás hablando de 3 dioses. Pero los trinitarios dicen, no, hay un solo Dios. Bueno, entonces tú me estás hablando a mí de un Dios siamés. 3 metido en un cuerpo. Eso es un Dios siamés. 3 en 1. Y si ustedes van, por ejemplo, a los dioses hinduistas, ustedes van a encontrar ahí dioses con 6 brazos, dioses con 6 piernas, dioses con varias cabezas. Pues eso es lo que están describiendo los trinitarios cuando definen a su Dios trino. 3 metido en 1. Es lo que definen los trinitarios. Aunque luego lo quieran negar, y ese es el tonto. Porque ni ellos saben explicar su absurda doctrina. Entonces, yo, Alexander Gel, claro que creo en el Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo. Yo lo que no creo es en la tercera persona de un Dios trino inventado por la gran ramera católica romana. Hay muchísimos pasajes en la Biblia, muchísimos, que literalmente explican que el Espíritu Santo es el poder de lo alto, el poder de Dios, poder que también lo tiene Jesucristo, poder que el Padre y el Hijo comparten con los creyentes, para ellos conectarse con los creyentes. 2 dioses, 2 personas divinas, el Padre y el Hijo, siendo el Padre mayor que el Hijo. Ambos se conectan con los creyentes a través de ese poder llamado Espíritu Santo. Eso es literalmente lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa de mi Padre y sean investido de poder de lo alto. Así literalmente lo dijo Jesucristo, llamando poder de lo alto al Espíritu Santo, porque en el aposento alto, ya en Hechos capítulo 2, fue que llegó la promesa del Padre, y el Padre derramó su Espíritu ahí, sobre todos esos creyentes que estaban allí reunidos. Entonces literalmente Jesús llamó a ese Espíritu, lo llamó el poder de lo alto. Pero vamos a ver cómo lo define el apóstol Pablo. 1 Corintios 2, verso 4 al 5. Aquí escribe el apóstol Pablo: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. O sea que aquí literalmente el apóstol Pablo está confirmando que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Así de sencillo. Entonces leamos 2 pasajes paralelos para que ustedes vean bien clarito que el Espíritu Santo, la Biblia demuestra que es el poder de lo alto o la fuerza poderosa de Dios. Por ejemplo, en Romanos 8, verso 11, dice lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjense aquí que el apóstol Pablo está diciendo que lo que Dios usó para resucitar a Jesucristo fue su Espíritu. Espíritu que en un futuro, cuando Jesucristo regrese por segunda vez, Dios volverá a usar para levantar a todos los creyentes de la muerte. Pero veamos un pasaje paralelo que se encuentra en Efesios 1, verso 19 al 20, donde se habla de algo que Dios usó para levantar a Jesucristo de entre los muertos, porque ya vimos que aquí en Romanos 8, verso 11, se dice que lo que Dios usó fue el Espíritu Santo. Pero veamos aquí en Efesios 1, 19 al 20, qué fue lo que Dios usó para levantar a Jesús de entre los muertos. Dice Efesios 1, 19 al 20, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, la cual Dios la desplegó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Se fijaron cómo en este pasaje
el apóstol Pablo certifica una vez más que lo que Dios usó para levantar a Jesús de entre los muertos fue su fuerza poderosa, su poder. Y ahí en Romanos 8, verso 11 leímos que lo que Dios usó simplemente fue el Espíritu Santo. Entonces queda confirmado que el Espíritu Santo es literalmente, dice la Biblia, el poder del Altísimo. Lo que ustedes nunca, jamás van a encontrar en la Biblia, porque nunca lo van a encontrar, es que al Espíritu Santo se le llame Señor dador de vida, como reza el credo católico romano niceno constantinopolitano de la Gran Ramera. Nunca van a encontrar en la Biblia, que nunca lo van a encontrar, que al Espíritu Santo se le llame Dios y Señor, o se le rinda algún tipo de pleitesía, algún tipo de gloria, algún tipo de adoración. Es que nunca lo van a encontrar en la Biblia, pero sí lo van a encontrar literalmente en los credos de la Gran Ramera Católica Romana y en los seminarios de las hijitas de la Gran Ramera. ¿Y cuáles son las hijitas de la Gran Ramera? Las iglesias que salieron de las faldas de Roma, los protestantes, de donde surgen, por ejemplo, los evangélicos, pentecostales, trinitarios, etcétera. Es ahí donde ustedes van a encontrar esta perversión de que el Espíritu Santo es una supuesta tercera persona de un Dios trino. Mientras lo que enseña la Biblia literalmente es que el Espíritu Santo es el poder de Dios. El poder de Dios Padre. Poder que también lo tiene Jesucristo y que tanto el Padre como también el Hijo le ceden ese poder a los verdaderos creyentes, para que los verdaderos creyentes se hagan unos con el Padre y con el Hijo. Entonces, en este audio, trinitario llamado Gustavo, pues él mismo reconoce que este asunto de Trinidad, eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Y cuando usted le pregunta a un trinitario, oiga, trinitario, explíqueme el trinitarismo, luego de rascarse la cabeza 20,000 veces, luego de repetir fórmulas antibíblicas como el credo de Atanasio, luego terminan diciendo, bueno, es que la Trinidad, eso se conoce por revelación, pero eso es un misterio inescrutable, un misterio que no cabe en mente humana finita. Y con ese bloqueo es que quieren como escapar, un bloqueo totalmente cínico. Es algo cínico y absurdo lo que ellos dicen, que eso es un misterio que nadie lo puede explicar. Pero ¿dónde dice la Biblia que la Trinidad es un misterio que nadie lo puede explicar, señores? ¿Alguien me podría dar un texto que lo diga? Es que ningún trinitario me va a dar ese texto. Eso no existe en la Biblia. Sin embargo, si ustedes leen Juan capítulo 17, verso 3, literalmente allí Jesucristo está diciendo que para obtener la vida eterna hay que conocer al Dios Padre y hay que conocer a su enviado Jesucristo. Conocerlos. Porque el Dios Padre se dio a conocer a través de las Escrituras, lo que Él inspiró a sus profetas, y ellos escribieron quién es el Dios Padre, que es una persona totalmente literal. El Todopoderoso es el Dios Padre. Y Jesucristo es su Hijo, claro, su Hijo unigénito y primogénito, el primer Hijo del Altísimo, que fue engendrado, recibió la vida antes de la creación de todas las cosas. Eso es lo que enseña la Biblia literalmente. Entonces, este asunto, este dilema o como yo les digo, esta hipocresía, mejor dicho, de los trinitarios, de venir con el cuento, que esa Trinidad es que nadie la puede explicar, que eso se recibe por revelación, es que eso es un misterio inescrutable. Esas son fábulas, señores, fábulas, para ellos escudarse y escurrir, como poder escapar de la responsabilidad de dar una explicación que nunca pueden dar. Entonces usan este tipo de fórmula para poder escabullirse de forma hipócrita. Porque repito, léanse ahí Juan 17, verso 3, para que ustedes vean lo que dicen. Jesucristo lo dice literal. Usted quiere obtener la vida eterna, bueno, usted tiene que conocer al Dios Padre y conocer a su enviado Jesucristo. Lo dice literalmente. Es más, voy a poner el texto aquí en el chat. Lo voy a poner para que vean que lo que tenemos que conocer nosotros los cristianos es al Padre y al Hijo. En ninguna parte se manda a los cristianos a conocer un supuesto Dios trino.
No, Jesucristo dice literalmente que aquellos que van a obtener la vida eterna es porque conocen al Padre y al Hijo, a ellos dos únicamente. Entonces, mis hermanos, recuerden que al principio del audio de este trinitario llamado Gustavo, él afirmó algo. Él afirmó que el Espíritu Santo es el Paracletos. Escúchenlo nuevamente. El Espíritu Santo es el Paracleto en el griego, la tercera persona de la Trinidad, como decimos, o bíblicamente, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero está compuesto de la misma sustancia del Padre y el Hijo, conforme hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y en Hebreo 1:2, donde dice que es la misma sustancia, la imagen del Dios invisible. El Espíritu Santo, pues, es en el griego el Paracleto, es el Consolador enviado por la promesa de Jesús al Padre para ser el confort, para ser el que guía a toda verdad, para ser el consolador de los apóstoles en el momento, confortar, guiar, enseñar, capacitar. Ese es el Espíritu Santo. El problema es, Gustavo, que cuando vamos a Hebreos capítulo 2, ahí no se está hablando del Espíritu Santo. Ahí se está hablando del Padre, el Dios Supremo, y de Jesucristo, que surge de la gloria del Padre. Por ahí no se está hablando de una tercera persona divina, ni siquiera se está hablando de un Dios trino. El que guste de los hermanos acá, pues que vaya y le hace Hebreo capítulo 1, versos 1 y 2, a ver si ahí se está hablando de un Dios trino. Porque ese pasaje yo lo he leído montones de veces y yo nunca he visto ahí a un Dios trino, no he visto ahí a ninguna tercera persona de un Dios trino ni nada de eso. Lo único que leo ahí es que el Hijo surge de la gloria del Padre. El único que se lee ahí en ese pasaje de Hebreos 1. Pero bien, lo que nos compete a nosotros es que en este audio, este caballero dice que el Espíritu Santo es el Paracletos. Pero espíritu, según el griego, lo que se aplica al espíritu es neuma. En griego, neuma, que es como un viento o poder. Neuma es lo que se aplica al espíritu en griego. Paracletos, por otra parte, no se aplica como para definir al Espíritu Santo. Vamos a ver, lo que significa Paracletos, según el diccionario Strong, es la G3875 y significa Paráclitos, intercesor, consolador, abogado, ayudante. Eso es lo que significa Paracletos. Bueno, todos esos términos y títulos los tiene Jesucristo en persona. Jesucristo es nuestro intercesor, Jesucristo es nuestro ayudante, Jesucristo es nuestro abogado, Jesucristo es nuestro consolador. Entonces, Paráclitos o Paracletos se le aplica a Jesucristo literalmente. Y yo le voy a leer unos pasajes acá donde Paracletos literalmente la Biblia se lo aplica a Jesucristo, no al Espíritu Santo. Yo se lo voy a leer. Muy bien, dice aquí en Primera de Juan 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen, y si alguno hubiera pecado, abogado, Paracletos, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí la palabra griega que aparece por abogado es Paracletos. ¿Y a quién se le está aplicando? Pues aquí dice a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es el Paracletos de los verdaderos cristianos? Aquí dice que ese Paracletos es Jesucristo el justo. Vamos a otro pasaje. Primera de Timoteo 2, verso 5. Dice: porque hay un Dios y un intercesor, Paracletos, intercesor, Paracletos entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra intercesor que aparece en este pasaje es Paracletos también, porque Paracletos significa todo eso. Intercesor, abogado, ayudante, consolador, etc. Entonces,
Aquí está diciendo que hay un Dios y hay un intercesor, un paracletos entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Entonces, ¿quién es el paracletos de los cristianos? Pues aquí el texto está diciendo nuevamente que es Jesucristo. Es literalmente Jesucristo, es que lo dice la Biblia, que Él en persona es nuestro paracletos. Entonces debemos tener pendiente, hermanos, que hay un lenguaje literario que se usa mucho en la Biblia, que son las personificaciones o la prosopopeya, que es un lenguaje poético, donde o en el cual se le da personalidad a cosas que no son personas. Vamos a poner un ejemplo. Dice Jesucristo, si los creyentes callan, las piedras hablarían. Y yo pregunto, ¿y de cuándo las piedras son personas para que hablen? Eso es una personificación. O cuando la Biblia dice, por ejemplo, la sangre de Abel habla. Oye, pero la sangre no es una persona literalmente para que pueda hablar. Esas son personificaciones. ¿Qué sucede en la Biblia? Que también al Espíritu de Dios en ciertos pasajes se les personifica. Como que se entristece, que se contrista. Pero señores, eso es una personificación, porque ya vimos anteriormente que el Espíritu Santo es simplemente el poder del Altísimo. Ahora la Biblia a veces lo personifica. Incluso Jesucristo lo personificó en Juan 14. Lo personificó, pero el Espíritu Santo no es una persona. Yo le voy a poner un ejemplo, que fue un ejemplo que puso el hermano Rodolfo Bianchi en un estudio que dio ayer. Un estudio donde decía el hermano Rodolfo Bianchi que el alma de Dios, oiga, el alma de Dios es personificado en la Biblia. Y el alma de Dios o la vida de Dios, porque Dios es un alma viviente. Claro que sí, la Biblia dice claro que Dios es un alma, o sea, es un alma viviente. Pero que resulta que la Biblia literalmente al alma o la vida de Dios la personifica como si fuera una persona aparte. Que es lo mismo que hacen los trinitarios con el Espíritu Santo. Como que esas partes donde el Espíritu Santo es personificado, usando este lenguaje de prosopopeya, ellos dicen entonces, pero míralo ahí, es que solamente una persona se puede contristar, solamente una persona puede entristecerse. Miren, el Espíritu Santo es una persona porque este pasaje dice que se entristece. Señores, pero el Espíritu Santo no es una persona, es el poder de lo alto. Lo que sucede es, repito, que es personificado. Ahora vamos a ver cómo al alma de Dios también se le personifica. Entonces, si tomamos literalmente que el alma de Dios es una persona, porque se le personifique, y también el Espíritu Santo es otra persona, porque se le ha personificado, entonces ya Dios no sería trino. Entonces Dios sería cuádruple, cuatro personas metido en uno. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el alma de Dios. 4 metido en uno. Vamos a ver, Salmo 11:5 dice, el alma de Dios odia. Jeremías 5:9, el alma de Dios se venga. Jeremías 6:8, el alma de Dios se aleja. Jeremías 12:7, el alma de Dios ama. Lamentaciones 3:20, el alma de Dios recuerda. ¿Se dan cuenta cómo el alma de Dios también es personificada, pero no es una persona literal? Eso es lo mismo que sucede en la Biblia con el Espíritu Santo, que muchas veces es personificado, pero no es una persona. Simplemente es el poder del Altísimo, como ya lo he demostrado anteriormente. Entonces, estos trinitarios, con el asunto del paracletos, de las palabras que habló Jesucristo en Juan 14, simplemente Jesucristo estaba usando ese lenguaje literario de prosopopeya y personificó al Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque a través de ese Espíritu, de ese poder, es que el Padre, óigase bien quién es, porque yo le voy a leer el contexto entero de Juan 14. El Padre y el Hijo vienen a habitar en los creyentes. ¿Cómo lo hacen? ¿Acaso dejan el trono del cielo y bajan a meterse en los creyentes? No.
Ellos envían ese poder llamado Espíritu Santo, es una energía. Envían ese poder y a través de ese poder el Padre, que es el primer consolador, y también Jesucristo, que es el Paracletos, entonces ellos habitan en los creyentes a través de ese poder. Y por eso Jesucristo lo personificó en Juan 14. Entonces Juan 14 es el pasaje que usa este trinitario llamado Gustavo para decir que el Paracletos es el Espíritu Santo, cuando ya hemos leído que el Paracletos literalmente es Jesucristo. Pero vamos a escuchar la palabra de Gustavo. Muy bien, vamos a escuchar aquí este audio del trinitario Gustavo, que es la única fuente, no tiene otra fuente, no tiene más versículo, no tiene más nada para decir que el Espíritu Santo es el Paracletos, es el único pasaje. Pero Gustavo, lamentablemente, como es trinitario, él no conoce del lenguaje de prosopopeya o de personificación. Pero para colmo de males, Gustavo no lee el contexto completo, que ahí que está el problema de esta gente, señores. Porque el contexto, cuando se lee completo, narra y señala directamente quién es en realidad el Paracletos, que es Jesucristo. Yo se lo voy a demostrar, porque el contexto yo se lo voy a leer a ustedes completito, y no solamente una partecita, como hacen estos trinitarios, como sobre todo este Gustavo. Pero vamos a escuchar la palabra de Gustavo, escuchen bien. Yo sé que estoy llegando nuevo, no puedo contradecir a lo mejor, pero no te puedo decir amén en lo que estás diciendo. Juan 14:16, y puedo certificarlo con cita bíblica, dice: yo rogaré al Padre por otro consolador, el cual los guiará a toda verdad. Ese consolador es el Paracleto, el consolador del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice que les enseñará todas las cosas. O sea, si Jesús dice que va a rogar al Padre por otro, es porque no es por él mismo. Más adelante él dice que no dejaré huérfano. Entonces no puede decir que él es consolador de Jesucristo, pero si él está rogando al Padre por otro consolador es porque el mismo Padre le va a dar otro consolador, el Espíritu Santo, que quedará con los apóstoles. Él no se va a quedar con los apóstoles, él va a la diestra, pero ese papel de quedarse con los apóstoles se queda alguien, ¿me entiendes? Entonces hay que leer bien las Escrituras y poderlas entender, no como tú estás diciendo que Él es el Paracleto, Él es el Consolador. Sí sabemos que Jesucristo es el Consolador, lo dice Isaías, pero ahí está rogando Él al Padre por otro Consolador, otro, no dice, no está rogando por mí, ni está rogando por otro Consolador. Muy bien, lo puse completito aquí el audio de Gustavo, y vieron que él citó Juan 14, citó el versículo 16 y citó el versículo 26, solamente esos dos versículos. No citó el contexto completo. Entonces, en esos dos versículos que él citó, él da por sentado que el Espíritu Santo, la tercera persona del Dios Trino, entre comillas, según la creencia trinitaria, absurda y ridícula, bueno, él llega a la conclusión de que el Paracletos es literalmente el Espíritu Santo. Eso es lo que él entiende. Ahora vamos a hacer una cosa nosotros. Yo voy a poner en el chat el pasaje completo con todo y el contexto y vamos a analizarlo. Y ahí ustedes verán quién en realidad es el otro consolador. Muy bien, hermanos, aquí en el chat le he puesto Juan 14. Vamos a leerlo completo desde el versículo 15 hasta el último, hasta el 31 más o menos. Porque esto hay que leerlo en su contexto completo y no por pedacitos, mochando las cosas, cortando las cosas como hacen los trinitarios. Hay que leer el contexto para dar una verdadera explicación de lo que se está hablando ahí. Bueno, comencemos del verso 15. Dice Jesús: si me aman, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense bien que estos pasajes acá, Jesús literalmente ha personificado al Espíritu de Dios.
Pero que resulta que aquí en el libro de Gálatas se dice bien claro, en Gálatas 4, vamos a leerlo, Gálatas 4, verso 6, dice: y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pues fíjense, hermanos, que lo que estaba profetizando Jesucristo a los apóstoles cuando dijo: yo os rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros, y dice: estará en vosotros y que vosotros le conocéis, se está hablando del espíritu del Hijo. Gálatas 4:6, el espíritu del Hijo, o sea, la presencia de Jesucristo en los creyentes. ¿Y cómo se logra eso? Porque Jesús está en el cielo. Simplemente Dios pone su poder, porque tanto el Padre como el Hijo tienen el mismo, esa energía llamada Espíritu Santo. Claro está que el Padre es el Todopoderoso, más poderoso que el Hijo, claro está. Pero ambos comparten un mismo espíritu con los creyentes. Entonces, a través de ese espíritu, de ese poder, es que el Padre y el Hijo se conectan a los creyentes. Entonces, la promesa que le está haciendo aquí, en Juan 14, aquí en el verso 15 al 17, cuando Él dice: yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque claro, los impíos no van a recibir eso. Eso lo reciben los creyentes únicamente. Pero ¿qué pasa luego? Que la revelación bíblica del Nuevo Testamento revela que esa promesa es literalmente el espíritu del Hijo. El espíritu del Hijo. Y por cuanto sois hijos, Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. O sea, el espíritu de Jesucristo. Entonces Jesucristo es quien viene a habitar en los creyentes a través de ese espíritu. Es lo que está diciendo la revelación bíblica. Pero aquí en estos pasajes de Juan 14, repito, Jesús lo que hizo fue una personificación de algo que le ha de pertenecer a Él. Porque ese espíritu Dios lo va a enviar tomando del mismo Jesucristo. Es como algo encriptado, como dice el hermano José Jr., pues ya sabemos que Dios ve a Cristo como su primer hijo, su hijo unigénito. Entonces ese código de hijo, Dios lo toma de Cristo, esa energía, ese poder, y lo pone en los creyentes. Así Dios el Padre ve a Jesucristo en los creyentes y nos adopta como a hijos. Pero en realidad quien habita en los creyentes no es una tercera persona del Dios Trino, sino el mismo Hijo Jesucristo a través de ese espíritu. Y yo se lo voy a demostrar leyendo desde el verso 18 de Juan 14, verso 18 en adelante. Ahí ustedes se darán cuenta de quién es que va a regresar a habitar en los creyentes. Muy bien, vamos a leer el pasaje. Juan 14, desde el versículo 18 en adelante. Fíjense que aquí les he puesto unas letras en rojo para resaltar quién es en realidad que va a venir a morar en los creyentes a través de ese espíritu que es la promesa del Padre, porque así se lo pide el Hijo Jesucristo al Padre. Leamos, dice Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Óigase bien, porque este vendré a vosotros está en rojo. ¿Quién es que va a venir a habitar en los creyentes? Vendré a vosotros, dijo Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? ¿Acaso Él va a dejar de estar a la derecha del Padre en los cielos y va a venir, se va a meter literalmente en cada creyente? No. Él lo hace a través del Espíritu del Hijo. A eso es lo que se le llama el otro consolador. Es Jesucristo a través del Espíritu quien viene a habitar en los creyentes. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo
en vosotros. ¿Usted se fijó lo que está diciendo Jesús aquí? Lo voy a leer otra vez. Yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Yo en vosotros. Entonces, ¿quién es el Paracleto? ¿Quién es el otro consolador? Pero Jesús lo está diciendo aquí literalmente. Yo en vosotros. Es que den cuenta que yo le leí a ustedes Gálatas 4, verso 6. ¿Cuál fue el espíritu que Dios envió hacia los creyentes? El espíritu del Hijo, a través del cual clamamos Abba Padre. Quien viene a vivir en los creyentes es el Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía, mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Se fijan? ¿Quién es en realidad el Paracletos? Lo que sucede es que en los versos de atrás, por ejemplo, el verso 15, el 17, el 16 por ahí, Jesús personificó al Espíritu de Dios, sin que éste fuera una persona. Simplemente el Espíritu de Dios es el vehículo, es el canal o la energía que el Padre y el Hijo usan para venir a habitar ellos dos, no tres, sino ellos dos, en los creyentes. Y yo se lo voy a demostrar. Fíjense cómo Jesús dice en ese pasaje, yo en vosotros, o sea, yo en los creyentes. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 3, versos 16 al 18? Él dice, que Dios os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu, o sea, su poder en el hombre interior. Ahora oigan lo que dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Ahí no dice la tercera persona del Dios Trino. More por fe en vuestros corazones. Porque la tercera persona del Dios Trino no existe en ninguna parte de la Biblia. Eso no existe. Eso es un invento de la gran ramera católica romana. Por aquí está diciendo el texto de Efesios 3, 16 al 18. Que Dios pone ese poder, ese espíritu, y a través de ese espíritu somos fortalecidos, y viene quien a morar en nosotros por fe, Cristo, de manera que Cristo more por fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, sea capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Se dan cuenta que es Cristo en nosotros. Ese es el otro consolador, literalmente. Lo está diciendo aquí el texto. Pero volvamos nuevamente a Juan 14. Continúo leyendo aquí. Y yo en vosotros, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo repito, y me manifestaré a él. ¿Quién es el que se va a manifestar a nosotros, a los cristianos? Jesucristo. Lo dice literalmente el verso 21. ¿Cómo lo hace? ¿Deja a Jesucristo el cielo y viene a la tierra y se manifiesta un creyente? No. El creyente cuando cree, pone su fe en Jesucristo, entonces Dios lo sella con su espíritu. ¿Pero qué resulta? Que ese es el espíritu del Hijo. Gálatas 4, verso 6, el espíritu del Hijo. Entonces lo que resulta es que la presencia de Jesucristo viene a través de ese poder que ahora está en el creyente. Entonces Jesucristo pasa a morar en ese creyente a través de ese espíritu. Eso es en realidad lo que está enseñando aquí la Sagrada Escritura. Jesús es que viene y se manifiesta al creyente, no la tercera persona de ningún Dios trino, porque eso no existe en ninguna parte de la Biblia. Verso 21, lo repito otra vez. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23, escuchen esto, hermanos, escuchen este verso, el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
¿Cuántas personas vienen a ser morada en el creyente? ¿Cuántas dice ahí? Lo repito para que ustedes capten quiénes son que vienen a morar en el creyente. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Literalmente, quienes moran en los cristianos son el Padre y el Hijo, ellos dos. ¿Cómo lo hacen? A través de ese poder, de ese Espíritu Santo con el cual el creyente es sellado hasta el día de la redención. Eso es lo que está enseñando aquí los textos bíblicos. Y eso lo dijo Jesucristo en Juan 17, en la oración que Jesús elevó no solamente por sus apóstoles, sino por todos aquellos que en el futuro creerían en Él, para que todos sean uno. ¿Pero con quiénes? Con el Padre y el Hijo. Yo le voy ahora a poner ese texto aquí porque es muy importante, porque complementa lo que estamos aquí enseñando. Muy bien, vamos a leer Juan 17, desde el verso 1 al 23. Esto es sumamente importante, para que ustedes, hermanos, conozcan de una vez que el Padre y el Hijo son uno. Pero uno, ¿por qué? ¿Porque son trinos? ¿O porque son, como dicen los unicitarios, que son el mismo? No, ellos son uno en propósito y están unidos en un mismo espíritu. ¿Y qué dice este texto? Que también todos los verdaderos creyentes, oiga, ¿se ven quiénes? Los verdaderos creyentes se hacen uno con el Padre y el Hijo, así como el Padre y el Hijo son uno. Ahora vamos a leer el texto. Juan 17, versos 21 al 23. Dice el Señor Jesucristo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Cuando Él dice en nosotros, ¿cuántas personas hay? El Padre, el Hijo y los creyentes. No hay ninguna tercera persona de un Dios trino, porque eso no existe. El Padre y el Hijo, esa es la verdadera doctrina cristiana, la doctrina del Padre y el Hijo. Y claro está que está el poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo, pero no es una persona, sino que es el poder de lo alto. Sigo leyendo aquí el texto. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora oiga lo que dice Jesucristo. Yo en ellos, se lo repito, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, hermanos, que más claro imposible. Jesucristo es literalmente nuestro Paracletos, consolador, ayudante, abogado, intercesor. Es Él en persona quien regresó a través de ese poder que es el Espíritu del Hijo a morar en los creyentes. Ahora presten atención, hermanos, cómo el apóstol Juan en 2 de Juan, versos 9 al 10, describe literalmente cuál es la doctrina principal de la fe cristiana. No es el trinitarismo, no es el titianismo, no es el unicitarismo y tampoco el unitarismo. Nada de eso. La verdadera doctrina cristiana, la principal de todas, es la doctrina del Padre y el Hijo. Y el que quiera venir a nosotros a pretender traer una doctrina diferente a la del Padre y el Hijo, no lo podemos ni recibir, dice el apóstol Juan. Le voy a leer el pasaje, 2 de Juan 9, 2 de Juan versos 9 y 10. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La del Padre y el Hijo. Si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea que más claro imposible. Imposible. Y mucho cuidado, que aquí no estamos predicando ninguna doctrina supuestamente dualitaria o dualista, nada de eso.
Nada de eso. Literalmente lo que enseña la Biblia es la doctrina del Padre y el Hijo, siendo el Padre el Dios supremo, mayor que el Hijo. Porque Jesús lo dijo bien claro. El Padre mayor es que yo. Literalmente lo dijo. No solamente aquí en la tierra, también lo dijo en el cielo. Que el Padre es su Dios, o sea, un ser superior. Lo dijo ahí en Apocalipsis 3, verso 12. Literalmente lo dijo Jesús en el cielo. Entonces, esta es la doctrina principal de la fe cristiana. La doctrina que debemos de aceptar para obtener la vida eterna, que lo dijo Jesucristo en Juan 17, verso 3. Se lo voy a pasar a leer para que ustedes puedan discernir. Bueno, Juan 17, verso 3, dice Jesucristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. ¿Ven ustedes en qué consiste la vida eterna? Hay que conocer a esas dos personas divinas, al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Nunca se nos manda a creer en un Dios trino, nunca. No hay nada en la Biblia que enseñe eso. Dice aquí Jesús que en esto consiste la vida eterna, en conocer al Padre y el Hijo, y punto. Y lo vuelve a repetir aquí en Juan 14, verso 1. Él dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, que es el Padre, crean también en mí. ¿Cuándo él dijo, crean en la tercera persona del Dios trino? ¿Cuándo? Nunca. Nunca, porque eso no existe en las Sagradas Escrituras, señores. Entonces, continuando con este pasaje de Juan 14, ya en el verso 25, vemos que Jesús vuelve a personificar al Espíritu de Dios. Es una personificación. No es que el Espíritu Santo sea una persona, sino que esto es un lenguaje de prosopopeya, ya que tanto el Padre como el Hijo son los que vienen a habitar en los creyentes a través de ese poder. Es que Jesucristo lo dijo en el verso 23. Entonces ya en el verso 25 sigue la prosopopeya o personificación, cuando dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces, como hemos visto, ya esta parte aquí es una personificación. ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña literalmente que son el Padre y el Hijo quienes consuelan a los verdaderos cristianos. El Padre Celestial, hermanos, es el primer consolador, el Padre Celestial. Y Jesucristo viene a ser el otro consolador. Y yo le voy a decir un misterio acá. Un misterio, y claro, le voy a poner el dato bíblico. Cuando Jesucristo resucitó y ascendió al cielo y fue glorificado, en conciencia él seguía siendo el mismo, pero en cuerpo y en gloria era otra persona, literalmente. No era el mismo. No era el mismo, y yo se lo voy a demostrar con base bíblica. Ahora le voy a dar primero un pasaje donde se lee textualmente que el Padre Celestial es el máximo consolador. Le voy a poner el texto aquí en el chat y luego se lo paso a leer. Bien, el versículo está en 2 de Corintios 1, verso 3 al 4. Escuchen, hermanos, lo que dice ahí, donde se demuestra que el principal y primer consolador es el Dios Padre, literalmente. Por eso es que luego del Dios Padre hay otro consolador, que es Jesucristo, que una vez estando en el cielo, ya es otra persona en cuerpo y gloria. De conciencia sigue siendo el mismo, pero en cuerpo y gloria es otra persona, literalmente. Yo se lo voy a demostrar. Pero vamos a leer este pasaje donde queda el Padre Celestial señalado como el máximo consolador. Dice ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga cómo inicia este texto. Oiga cómo inicia. Señalando al Dios Supremo, que es el Padre, como el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol está diciendo que el Dios Padre, ante Jesucristo, en todos los tiempos, incluyendo el día de hoy, estando Jesús en el cielo,
El Padre es el Dios Óigase de bien, Jesucristo. trinitarios y unicitarios. El Padre Celestial, dicen los apóstoles, es el Dios de Jesucristo, no solamente su Padre, sino también su Dios. O sea, un Dios supremo al Hijo. Óigase bien. Inicio el texto otra vez. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Óigase bien, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Se fijaron que el Dios Padre es el máximo consolador? ¿Y cómo el Padre nos consuela? ¿Acaso el Padre deja el trono del cielo y baja a la tierra a consolarnos? No, Él lo hace a través de su Espíritu. Y se lo voy a demostrar ahora mismo. 1 Corintios 3, verso 16 al 17. Oiga lo que dice. ¿No sabéis que sois templos de Dios? Óigase bien, del Padre. Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Se dan cuenta cómo es que el Padre y el Hijo moran en los creyentes? Que es a través de ese poder. No a través de una tercera persona de un Dios trino, no, sino a través de ese poder llamado Espíritu Santo, porque es un poder, una energía que nos conecta con el Padre y el Hijo. Entonces el Padre, a través de ese poder, estando el Padre en el cielo, pero a través de ese poder viene su consolación a los creyentes. Entonces hemos visto, según este pasaje de 2 Corintios 1, verso 3 al 4, que el Padre Celestial es el Dios de toda consolación. O sea, la más completa de las consolaciones, la del Padre. Él es el primer consolador. ¿Cómo lo hace? Ya lo explicamos. Según 1 Corintios 3, versos 16 al 17, se dice claro que Dios hace eso a través de su poder, que es el Espíritu Santo. Entonces ya sabemos que el otro Paracletos o Consolador es Jesucristo. Y Jesucristo hace lo mismo que el Padre. ¿Cómo nos consuela Jesucristo? A través del Espíritu del Hijo. Porque Él lo dijo en Juan 14, en el verso 23, que el Padre y el Hijo vienen a morar en el creyente. El Padre y el Hijo. No os dejaré huérfano, dijo Jesucristo, volveré a vosotros. Y Él se lo prometió a los cristianos, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo. O sea, ahí no está la tercera persona de la Trinidad cuando se reúnen los cristianos. No, ahí estoy yo, dijo Jesucristo. ¿Cómo lo hace? A través de ese poder llamado Espíritu Santo, que no es ninguna tercera persona de un Dios trino. Ahora fíjense de algo interesante. Como les estaba diciendo hace un ratito, Jesucristo, luego de resucitar y subir al cielo, ya no es el mismo. En conciencia es el mismo, pero en cuerpo y gloria es una persona literalmente diferente. Segunda de Corintios 5, verso 16 dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. ¿Por qué razón dice el apóstol esto? Porque ya Jesús está en el cielo, está glorificado y Dios le dio ese poder y capacidad a Jesucristo de hacer lo mismo que hace el Padre. ¿Qué es lo que hace el Padre? El Padre, estando en el cielo, en su gloria en el cielo, ese poder que emana de Él, llamado Espíritu Santo, el Padre lo envía a los creyentes y de ese modo el Padre se conecta con todos sus hijos, con todos los creyentes. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora en el cielo Jesucristo, estando ya glorificado al lado del Padre a su diestra, hace lo mismo. Como dice ahí en Gálatas 4:6, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de ¿quién? El Espíritu del Hijo, a través del cual clamamos Abba Padre. Por eso Jesucristo dijo, no os dejaré huérfano, volveré a vosotros, yo volveré a vosotros, fue lo que Él dijo. Ese es nuestro Paracletos. Ese es nuestro ayudante, nuestro abogado y nuestro intercesor. ¿Por qué razón? Porque Él es literalmente nuestro sacerdote, el que intercede ante Dios por los hombres o por los creyentes. Entonces, ese es nuestro Paracletos. No ninguna tercera persona de un Dios trino, algo que no existe, como enseña este Gustavo el Trinitario.
Pero veamos que en esta relación hay una especie de jerarquía, porque ya leímos en Juan 17 la oración de Jesucristo cuando Él dijo para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que también ellos sean uno en nosotros. Pero hay una especie de jerarquía en esta unión espiritual. Primera de Corintios 3:23 dice, y vosotros, o sea, los cristianos, sois de Cristo y Cristo es de Dios. ¿Ven la jerarquía? Pero vamos a ponérsela más fácil. Primera de Corintios 11, verso 3. Dice ahí, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Jesucristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Señores, pero ¿y dónde se menciona la tercera persona del Dios Trino? Y no es que es una persona, no es que es un Dios, no es que recibe adoración y gloria como reza el credo niceno constantinopolitano de la gran ramera católica romana. ¿Pero y por qué nunca se menciona en este tipo de unión espiritual? Nunca. Porque eso no existe. Lo que existe es el poder del Altísimo llamado Espíritu Santo, eso sí. Y a través de ese poder, el Dios Padre y el Hijo se conectan con los creyentes. Si leemos 1 Corintios 11, verso 3, quitando la palabra cabeza y poniendo la palabra jefe, oiga cómo se leería el texto. Se leería de la siguiente manera. Pero quiero que ustedes sepan que el jefe de todo hombre es Jesucristo, y el jefe de la mujer es el hombre, y el jefe de Cristo es Dios el Padre. ¿Se fijaron cómo es el asunto? Que ahí no cabe en esa jerarquía una tercera persona de un Dios trino, porque eso no existe. Existe la unión entre el Padre, el Hijo y los verdaderos creyentes. Y esa unión está hecha a través de un poder llamado Espíritu Santo. Ahora fíjense ustedes, hermanos, que este Gustavo el Trinitario, que aparece con un nick, agente de Dios, él nos acusa a nosotros de que nosotros somos unicitarios. Y esa es una horrenda calumnia que a nadie yo se la tolero. A nadie. Porque si algo yo aborrezco sobremanera, es esa doctrina de locos, de gente demente, que es el unicitarismo. Que es, bueno, va de la mano con el trinitarismo, que es igual de disparatosa. Es un disparate del diablo, las dos. Tanto el trinitarismo como el unicitarismo, como también el titianismo y el unitarismo. Todas esas son doctrinas de demonios. Pero escuche cómo este sujeto nos acusa a nosotros de ser unicitarios. Si son unicitarios, los apóstoles no fueron unicitarios nunca. Si hablamos de paternidad, Jesús siempre se expresó con su Padre, con el Creador. En el Nuevo Testamento habla del Padre e Hijo. Si vamos al Antiguo Testamento, se habló de la pluralidad. Desde el principio, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, ni quitarle ni ponerle, aquí no hay que ponerle. Claro, yo no estoy diciendo que tengo varios dioses, tengo un solo Dios, pero conforme a la misma semejanza, a la misma esencia, como dice Hebreo 1:2. Yo entiendo que muchas veces... Bueno, ya se fijaron ustedes lo que habla este sujeto, nos acusa a nosotros de ser unicitarios. Señores, ustedes saben lo que promulgan o promueven los unicitarios, que es una doctrina tan aberrante como el trinitarismo. Ellos lo que dicen es, los unicitarios, que el Hijo de Dios que vino al mundo, no es ningún hijo, sino el Padre disfrazado de hijo. Eso es lo que enseñan los unicitarios literalmente. Que el Padre Celestial se puso como un disfraz, un caparazón, una capucha, una careta, y vino a la tierra con un título. ¿Cuál título? Hijo. El título hijo. O sea, él se puso como, qué sé yo, una camisa de carne, y esa camisa de carne, ese disfraz le llamó Jesucristo el Hijo, el Padre Celestial, en persona. Y el Padre Celestial fue clavado en un madero y se murió, el Padre Celestial, y luego el mismo Padre Celestial se resucitó él solito. Esa aberración le enseña a los unicitarios que están promoviendo la doctrina del anticristo. Como dice el apóstol Juan en su epístola, que aquellos que nieguen que Jesucristo es el Hijo de Dios, vino en carne, es un anticristo, tiene el espíritu del anticristo. Entonces eso promueven los unicitarios, por eso yo aborrezco esa doctrina aberrante, que pone a Dios el Padre como si fuera un loco. Un loco, porque si el Dios Padre fuera el mismo Jesucristo,
Entonces cuando Jesucristo se arrodillaba a orar, ¿delante de quién lo hacía? El Dios Padre orando delante del Dios Padre. Jesucristo en Getsemaní diciendo, Padre mío, pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿a quién le estaba orando Jesús? Si Jesús es el mismo Dios Padre, o sea, Jesús es el loco, hipócrita, algo así. O sea, que esta doctrina absurda del unicitarismo pone a Dios en una condición como si fuera un loco. O sea, que el Dios de los unicitarios es un hipócrita, pero no el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, que es el Padre, que es el único inmortal, o sea, nunca puede morir, jamás puede morir. Lo dice el apóstol Pablo, que es el único inmortal, el Dios Padre. Pero Jesucristo sí pudo morir, porque no es el Dios Padre, sino que el Dios Padre envió a su Hijo unigénito al mundo, su primogénito, su primer hijo, el primero en recibir la vida antes de la creación de todas las cosas. A ese fue que el Dios Padre envió a la tierra, transformándolo en un ser humano. Eso lo enseña literalmente las Sagradas Escrituras. Por tanto, esa acusación que hace este sujeto aquí, señalando a nosotros de unicitarios, es una calumnia. Nosotros, como dije anteriormente, tenemos la doctrina del Padre y del Hijo, tal y como nos enseña la Biblia. Pero escuchemos cómo este sujeto continúa con la misma calumnia, señalándonos a nosotros de unicitarios. Oye, pero este tipo ni siquiera nos conoce a nosotros. Viene a señalarnos de unicitario. Es lo que quiere como dar a entender que aquella persona que no es trinitario, entonces automáticamente es unicitario, como que no hay más nada. Oigan lo engañado que están estos trinitarios. Y también los unicitarios, claro. Es que esta gente no conoce en realidad la doctrina del Padre y el Hijo. Es que no la conoce porque el sistema evangélico, pentecostal o católico les ha fundido el cerebro. Esta gente no analizan la Biblia. Ellos lo que dicen es lo que aprenden en esos concilios. O sea, para un trinitario, si alguien no es trinitario, entonces es unicitario. Para un unicitario, si alguien no es unicitario, entonces es trinitario. Oiga, qué ecuación más estúpida. Cuando en realidad lo que enseña la Biblia es la doctrina del Padre y el Hijo, únicamente. Y en eso consiste la vida eterna, como lo dijo Jesucristo en Juan 17, verso 3. Pero escuchemos lo que dice aquí este sujeto Gustavo. O sea, usted me está dando a entender que en la tierra vino el Padre. Entonces, ¿cómo queda Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Ah? ¿Y de dónde salió la voz cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo la complacencia? De la tierra del agua, ¿de dónde salió la voz? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando él estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, que se sumergió y que descendió en forma de paloma el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿De dónde salió la voz? Del cielo. Entonces, cuando yo escucho que él, entonces son unis. Bueno, como ustedes pueden ver, él nos está señalando a nosotros y ya está debatiendo, como si nosotros hubiéramos dicho algo que apoya el unicitarismo, y eso es mentira. Eso se lo está dirigiendo aquel hermano Juan Fernández, porque Juan Fernández sí lo confrontó varias veces a este trinitario, pero Juan Fernández no es unicitario, sino que cree en la doctrina verdadera, que es la doctrina del Padre y el Hijo. Y fíjense que el argumento que da aquí este trinitario es válido, o sea, confronta a los unicitarios realmente. Porque vamos a ver unicitarios. Cuando Jesús estaba bautizando, una voz vino del cielo y dijo, este es mi Hijo amado. Si Jesús es el mismo Padre, unicitarios, como dicen ustedes, ¿cómo es entonces que esa voz vino del cielo y dijo, ese es mi Hijo amado? ¿Quién fue que dijo eso? Se supone que fue el Padre. Y esa voz vino del cielo, entonces el Padre estaba en el cielo mientras Jesucristo estaba en la tierra bautizándose. Unicitarios, no sean tan necios también ustedes, pues también son necios, igual que los trinitarios. Entonces, esa voz vino del cielo y lo que dijo fue, ese es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Unicitarios, ¿por qué esa voz no dijo, ese soy yo mismo y yo mismo me complazco como hijo? ¿Por qué no dijo eso? Es porque ustedes dicen que el Dios Padre es el mismo Hijo. Ven, unicitarios, que ustedes son tan necios igualitos que los trinitarios también. Ahora, ¿cuál es el problema más grande que tienen esos trinitarios como Gustavo? Porque fíjense a este Gustavo,
que debate en contra de los unicitarios. Óigase esto. Esto es un asunto de payasos. Unicitarios en contra de trinitarios debatiendo. Es un asunto de payasos. Ambos con doctrinas de demonios diciendo que tienen la doctrina correcta cada uno. Y acusándose uno al otro. Cuando ambos, tanto el trinitarismo como el unicitarismo, son doctrinas de demonios. Ahora, ¿cuál es el mayor problema de los trinitarios? Fíjense lo que dice el credo de Atanasio. Yo puse aquí un párrafo en el chat. Se lo voy a leer. Dice: y en esta Trinidad ninguno es primero o postrero, ninguno mayor o menor, sino que todas las tres personas, oiga, tres personas, se supone que tres personas son tres personas, no una. Dice, sino que estas tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Así que en todas las cosas, como queda dicho, debe ser venerada la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Quien pues quiera ser salvo, oiga, quien quiera salvarse, debe pensar así de la Trinidad. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que estos trinitarios creen que el Hijo de Dios, Jesucristo, fue un ser coeterno con el Padre, es decir, tiene eternamente la misma edad que su progenitor. Eso como que yo, Alexander Hell, tengo un hijo, ¿verdad? Tengo mi hijo, pero resulta que ese hijo mío, que es mi hijo, tiene exactamente la misma edad que yo. ¿Qué les parece a ustedes? Ese tipo de locura. ¿Dónde enseña eso la Biblia? En ningún sitio. En ningún lugar. Si ustedes van, por ejemplo, a Juan 5:26, y van a Juan 6:57, se van a dar cuenta que Jesús dice que la vida Él la recibió porque el Padre se la dio. Literalmente lo dicen esos textos. Se los repito los textos. Bueno, Juan 5:26 y Juan 6:57. Jesús dice ahí: yo vivo por el Padre. Y en el otro dice: el Padre me dio la vida. Evidentemente le dio la vida antes de la creación de todas las cosas. Eso es evidente. Porque fue una vida como la del Padre que recibió Jesucristo. Antes de la creación de todas las cosas. Léanselo ahí en Juan 5:26. Entonces, en este credo de Atanasio, fíjense que se lo puse en el chat. Dicen que las tres personas, oigan, tres personas, son tres dioses. O sea, que esta gente son politeístas y luego vienen a decir que no, que son monoteístas. Es que son estúpidos estos trinitarios, estúpidos, que no tienen cerebro. Pero ellos dicen que esas tres personas de la Trinidad son coiguales y coeternas. Eso es mentira. Jesús fue claro, Él dijo: el Padre es mayor que yo. Y ahí en Apocalipsis, capítulo 3, verso 12, Jesús estando en el cielo, dice por 4 veces que el Dios Padre es su Dios. O sea, un ser superior, un ser mayor. Entonces no pueden ser coeternos y coiguales. Eso es estúpido. ¿Cómo un hijo va a tener la misma edad que su propio papá? Eso es estúpido. Y más que Jesucristo, en pasajes como Juan 5:26 y Juan 6:57, Jesús dice literalmente que el Padre le dio la vida. Pero, ¿qué es lo importante ante un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano es apostólico. ¿Qué es ser apostólico? Bueno, ser apostólico es seguir estrictamente las doctrinas plasmadas en las epístolas de los apóstoles. Eso es ser apostólico. Y eso tiene que ser los verdaderos cristianos. Ahora, ¿enseña a los cristianos el trinitarismo? O sea, los apóstoles el trinitarismo. Nunca. Los apóstoles enseñaron el unicitarismo. Nunca. Ellos lo que enseñaron fue los apóstoles que el Dios Padre es tanto el Padre como también el Dios de Jesucristo. Segunda de Corintios 1, verso 3, dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Se fijaron qué es lo que enseñan los apóstoles? Que hay dos seres superiores, dos dioses literalmente, pero hay uno de ellos que es superior al otro. El Padre es el Todopoderoso. El Hijo Jesucristo es un Dios menor que el Padre, claro está, porque el Padre es mayor y es el Dios del Hijo, el Dios de Jesucristo. Lo está diciendo un apóstol aquí, y no solamente en este pasaje,
En montones de pasajes de las epístolas, los apóstoles repiten lo mismo, que el Dios Padre es tanto el Padre como el Dios de Jesucristo. Pero fíjense que en Juan 20, Jesús se lo dijo a María Magdalena: suéltame porque todavía no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por tanto, el Padre es un Dios superior al Hijo en el cielo y en la tierra y donde sea. Y esto echa por el suelo esta doctrina absurda, ridícula y patética de dioses coeternos que tiene el trinitarismo, que ponen al Padre y al Hijo con la misma edad. Algo ridículo y patético, cuando el mismo Jesucristo dice bien claro, y puse aquí en el chat los textos: yo vivo por el Padre. Juan 6:57. Y en Juan 5:26 dice: como el Padre tiene vida en sí mismo, así mismo ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea que Jesucristo, antes de comenzar la eternidad, la creación, mejor dicho, antes de la creación de todas las cosas, recibió la vida, una vida como la del Padre, o sea, una vida en el ámbito espiritual. Recibió esa vida como el primer hijo del Dios Altísimo. Muy bien, entonces aquí en este audio, este trinitario me da una respuesta a mí directamente, discutiéndome a mí, diciendo: bueno, si tú, Alexander, crees que Jesucristo es el Paracleto, pues créelo. Yo creo que es el Espíritu Santo. Bueno, yo le voy a poner el audio para que ustedes lo escuchen y luego vamos a ir a los textos bíblicos a ver a quién es que la Biblia señala como el Paracletos. Muy bien, escuchemos entonces lo que dice aquí Gustavo el Trinitario, porque él afirma que el Espíritu Santo es el Paracleto, porque él no entiende el lenguaje de prosopopeya o personificación que hay en la Biblia, que él no entiende eso porque es trinitario. Es trinitario, hay que reconocer que el cerebro de los trinitarios no le da para mucho, igual que a los unicitarios, no le da para mucho el cerebro, entonces por ese lado hay que comprenderlo. Pero vamos a ver qué dice aquí Gustavo en este audio. Escuchen ustedes. Pero si usted dice que Jesucristo es el Paracleto, que es el Consolador, bien, es su opinión, pero mi opinión bíblica no es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Bueno, pues ya ustedes lo escucharon. Para él el Espíritu Santo es el Paracleto, pero oiga, ¿cuál es el problema? Es que cuando él dice Espíritu Santo, recuerden el primer audio que yo puse de él, de este Gustavo, lo que él dijo, que él cree en la Trinidad, en la tercera persona de la Trinidad. Ahí es donde está el problema. Cuando él dice Espíritu Santo, él se está refiriendo a la tercera persona de un supuesto Dios trino, algo que no enseña la Biblia por ningún sitio. Ese es el Paracletos para él y los trinitarios. Ahora vamos a la Biblia a ver quién es el Paracletos. Paracletos, palabra griega que significa abogado, consolador, intercesor y ayudante. Primera de Juan 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiera pecado, abogado, Paracletos, abogado, Paracletos, tenemos para con nosotros. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, según la Biblia, ¿quién es el Paracletos? Según Juan el apóstol, ¿quién es el Paracletos? Jesucristo. Entonces yo prefiero creer un apóstol de Jesucristo que a un trinitario. Así de fácil. Eso lo dice el apóstol Juan. Pues vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 2, verso 5. ¿Qué dice Pablo ahí? Porque hay un Dios y un intercesor, Paracletos, intercesor, Paracletos entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, para el apóstol Pablo, ¿quién es el Paracletos? ¿La tercera persona de un Dios trino? No, él dice aquí Jesucristo. Jesucristo, porque ese es nuestro Paracletos, el otro consolador. Lo que sucede, repito, es que en Juan 14 Jesús personificó el Espíritu de Dios. Un espíritu o poder a través del cual el Padre y el Hijo habitan en los creyentes. Eso es lo que en realidad sucede y eso es lo que nunca van a entender estos trinitarios. Bueno, mis hermanos, me tengo que ocupar. Yo voy a abrir el chat del grupo para que todos puedan comentar el tema. El que crea que yo estoy errado en lo que estoy diciendo, pues venga, que hacemos un debate.
Hacemos un debate bíblico usted y yo, porque yo estoy abierto a ser cuestionado por lo que creo, porque tengo base bíblica para expresarme. Entonces yo no tengo miedo a un debate y defender la postura del Padre y del Hijo, como lo dice el apóstol Juan en 2 de Juan, versos 9 al 10. Que cualquiera que venga a nosotros y no trae la doctrina del Padre y el Hijo, ni siquiera lo recibamos, dice el apóstol Juan, porque esa es la verdadera doctrina cristiana. La doctrina que nos lleva a la vida eterna, a conocer al Padre y al Hijo, a esas dos personas divinas, el Padre y el Hijo, que son dos dioses. No un Dios, sino dos dioses, siendo el Dios mayor el Padre, tal y como lo dice la Biblia. Y si quieren hablamos del tema de por qué al Padre en la Biblia se da el título Dios de dioses y Señor de señores. Ese título se le da al Dios Padre, Dios de dioses. ¿Por qué ese título? Porque evidentemente el Padre Celestial es el Dios todopoderoso, el máximo y supremo, y hay otras personas que tienen el título Elohim o Teos. Lo tienen y no son dioses falsos, sino que son personas con poder y autoridad que están sometidos al Padre Celestial. Y eso no tiene que ver nada con los dioses ajenos, con los ídolos de tallas, o con un politeísmo idolátrico, nada de eso. Eso ya es otra cosa, esa es otra historia. Porque también tenemos que reconocer que existen los dioses falsos y esas tonterías. Pero claro está que hay personas que tienen el título Elohim, tienen el título Teos y no son dioses falsos. Por ejemplo, si ustedes leen Éxodo 7, verso 1, ahí se va a encontrar que Moisés tenía el título Elohim. ¿Por qué? Porque era un dios Moisés sobre Faraón. ¿Y por qué Moisés era un dios sobre Faraón? Porque el Padre Celestial le dio poder sobre Faraón. Por eso Moisés tenía el título Elohim, que es un título que se le aplica a los dioses, incluyendo al Dios Padre. En Juan 1.1 sucede lo mismo. Jesucristo tiene el título Teos, porque Jesucristo es un Dios, no es el Dios Padre Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo es un Dios o un poderoso. Pero el Padre es el Todopoderoso, un Dios mayor que el Hijo. Eso es lo que en realidad enseña la Biblia. Y quien quiera aquí mismo, debatimos ese tema. Quien quiera debatirlo conmigo. Pues bien, como les decía, mis hermanos, vamos a dejarlo, lo voy a dejar hasta aquí el tema. Nuevamente les repito, el que no esté de acuerdo con lo que he dicho, pues yo estoy abierto al debate. Los que estén de acuerdo conmigo, pues tienen el chat libre para que den sus opiniones y apoyen lo que yo dije, porque todo esto va para descargar todos estos audios, subirlo a la red y también convertirlo en video. Así que el que quiera opinar sobre el tema, hágalo libremente. Y el que quiera cuestionarme para hacer un debate, pues hágalo también libremente, no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora hágalo con altura y respeto y mucho cuidado con las calumnias, que por tal calumniando fue que yo expulsé al tipo al Gustavo el Trinitario, lo expulsé de aquí. Se lo advertí como 20 veces, deja las calumnias, deja de acusar en falso. Lo último que me dijo no fue unicitario, no, me dijo impío delante de todo el mundo aquí. Y montones de disparates que habló ese sujeto aquí. Entonces lo expulsé por eso. Lo expulsé por eso. No es que yo estaba arrollando el debate él tampoco. Yo no le arrollo debate a nadie. Entonces ya saben, hermanos, voy a abrir el chat. Los que estén de acuerdo, pues apoyen con textos y en audio su postura. Los que no están de acuerdo, pues lo mismo. Los que quieran cuestionarme y hacer un debate conmigo, pues les repito que estoy abierto al debate. Pues gracia y paz para todos los hermanos de este santo grupo. Esperen la parte 2 de este estudio debate bíblico. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.